Muy buenas tardes. Reciban todos los espectadores, maestros, colegas, directivos, padres de familia, estudiantes que a esta hora se conectan en torno a la autonomía escolar, libertad de cátedra, desde las artes que el sindicato del Magisterio de Nariño, su sindicato, ha programado con el abrazo, la palabra afectiva, por supuesto, de toda la comunidad educativa de la cual hacemos parte. La actual circunstancia de emergencia exige la coordinación de trabajo para fortalecer la forma de lucha a nivel regional y nacional. Los maestros, desde sus diversas experiencias y conocedores de sus contextos, en el marco de la cuarentena, experimentan nuevas formas de relacionarse y retos de diferente índole que desde la tecnocracia del Ministerio de Educación, pues nunca la van a conocer. Se hace necesario reconocer dichos contextos y afrontar propositivamente los retos y oportunidades. El diálogo con los educadores, ese nos permite reconocer los aportes realizados por cada uno de ellos en cada una de esas áreas. El objetivo que perseguimos es reivindicar la autonomía escolar y la libertad de cátedra consagrada en la Ley General de Educación para cualificar el quehacer educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que todo de las artes en este momento. Entonces, para realizar este conversatorio, muy amablemente y gracias por la participación, nos acompañan los educadores, los colegas, maestros, como la compañera Adriana Benavides, quien es docente de música de la institución educativa Santa Teresita de Catambuco. Asimismo, tenemos al señor rector de, del municipio de Sandoná, el profesor Carlos Chalaput. Él, una amplia trayectoria en las lides sindicales. Igualmente tenemos al compañero Hernán Coral. ¿Quién no conoce ese nombre? Un excelente músico, un excelente artista que es colega nuestro. Y por supuesto tenemos al compañero Wilmer López, que visibilizan que el maestro, más allá de ser un funcionario, no nos cansamos de repetir esto, más allá de eso, pone al servicio, aparte de su área disciplinar, sus talentos, esas otras aptitudes que tiene en el contexto. Para realizar este conversatorio también está con nosotros el señor fiscal de nuestra organización sindical. Mi nombre es Alfredo Camués Salazar, secretario de Asuntos Pedagógicos. Le doy la palabra entonces a mi compañero Diego Galvis. Así es, Alfredo y compañeros, este es un ciclo más de los que hemos venido desarrollando desde la Junta Directiva de Simana. Hoy nos place hacer este conversatorio con compañeros de las artes, de la música, porque esta profesión de ser artista y el arte en general ha sido fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad. Y por tanto, estos profesionales en esta área tan bonita tienen mucho que aportarle a la sociedad, a nuestros chicos, a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad en general. Entonces, compañero Alfredo, yo quisiera empezar con la presentación de nuestros compañeros y que presenten un breve saludo a los compañeros que en este momento se están conectando y por supuesto que nos ayuden a compartir este espacio que es de ustedes, compañeros maestros. Yo pienso, Alfredo, que le démosles la palabra Sí, para que sí, claro, digan. okay. Compartamos en pantalla cada uno de los maestros que esta tarde están con nosotros para compartir todos sus saberes en el área disciplinar. Entonces, un saludo van a presentar cada uno de ellos.
Empezamos por el oasis en el desierto, ¿no? Parece que fuéramos muy machistas en los conversatorios. Solo una mujer nos acompaña. Empecemos por ella. Compañera Adriana Benavides, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, compañeros. Qué gusto estar acompañando esta tarde a este conversatorio. Quiero presentarme. Mi nombre es Adriana Benavides. Soy licenciada en música de la Universidad de Nariño. Soy docente de la Institución Educativa Municipal Santa Teresita de Catambuco, también de la Red de Escuelas de Formación Musical. Y en mi parte artística también soy integrante, guitarrista y cantante de la agrupación Bambara Banda. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Muy bien, compañera Adriana, qué gusto y gracias por su participación. Asimismo, tenemos al compañero Hernán Coral, Raíces Andinas. Buenas tardes a todos los que en este momento nos ven a través de las redes. Un saludo cordial. Mi nombre es Hernán Coral Enríquez. Soy músico de profesión y de corazón. Un saludo desde mi institución, la Institución Educativa Municipal Mercedario, esperando hoy poder tener un rico conversatorio con nuestros compañeros y colegas y poder aportarle en este confinamiento forzoso y azaroso a todas las personas que hoy se conectan con Simana para hablar un poquito sobre la importancia del arte en la formación, en la educación de nuestros chicos. Que aprovechemos este espacio y gracias por la invitación, Simana. Tenemos de parte de los directivos un representante muy activo en las lides sindicales y claro, por supuesto, en la dirección de su institución educativa Simón Bolívar del municipio de Sandoná, el compañero Carlos Chalaput. Gracias, amigos de Simana. Felicitaciones por estos conversatorios que son muy importantes en estos momentos de crisis. Escuchando a los compañeros, pues que son músicos, también quiero decirles que soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, Boyacá, e hice parte como integrante titular de Nemqueteva, el grupo folclórico que trabajó bastante tiempo y tuve la oportunidad de ser un bailarín profesional. Estuve trabajando en el SESMA y asesoré al grupo de danzas, donde está Luchito, y que es uno de los que ha seguido con el folclore colombiano. Pero, aprovechando esta oportunidad, quiero decirles a los maestros y a los rectores, coordinadores, directores y orientadores escolares que estamos en contra de la directiva número 11, porque esto nos lleva a la muerte. Decirnos que en agosto volvemos a clases, la verdad es que no estamos de acuerdo. Nosotros debemos seguir trabajando en casa, porque así, haciendo desobediencia, vamos a preservar la vida de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia, de los docentes y de los directivos docentes. Pero también decirles a ustedes, compañeros docentes de Nariño, que no estamos de acuerdo con lo que hace Juanes y los cantantes colombianos ahorita con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Ellos están haciendo una cantidad de circo respaldando a los afrodescendientes. Pero mire, compañeros, por un lado está bien, pero ¿cuántos asesinatos de líderes sociales tenemos en nuestra querida Colombia? Y sobre eso no se pronuncian. Nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes
en estos días de pandemia, que nos pronunciemos, docentes, directivos docentes y estudiantes, en contra de los asesinatos de los líderes, de los luchadores sociales en Colombia. Muchas gracias. Muy bien, compañero Carlos Chalapud. De igual manera, le damos las gracias por sus aportes que nos puede hacer en esta tarde al profesor, al maestro Wilmer López. Presente su saludo, por favor. Bueno, muy buenas tardes, Simana. Agradecido con la invitación. Creo que estos espacios son muy importantes para reivindicar la educación artística, la educación física, la recreación y el deporte, que han sido áreas que realmente han estado abandonadas por un currículo, ¿no? Y por el pensum académico que el Ministerio de Educación quiere tener, ¿no? Mi nombre es Wilmer López, soy profesor de música de la institución educativa municipal El Socorro, del corregimiento del Socorro, que lo componen 4 veredas: El Carmen, San Gabriel, Bajo Casanare y Cimarrones. Soy músico de profesión, pertenezco a una agrupación de música andina latinoamericana llamada Apalau, y agradeciendo otra vez a Simana por este espacio tan bonito que nos presentan para realmente mostrar nuestros trabajos, para nuestras visiones como profesores sean detalladamente vistas por los oyentes y por nuestros colegas, ¿no? Y cómo ese rescate de las músicas y de las músicas tradicionales sureñas y nariñenses hace que nos unamos en una cadena de rescate, una cadena de resignificar la idiosincrasia del ser del sur y del ser de Nariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilmer, por ese saludo. Y sí, como lo venimos trabajando con Alfredo, la idea es hoy hablar de las artes y de rescatar precisamente esa autonomía escolar y la libertad de cátedra tan importante para el desarrollo de la nación. Entonces, yo creo que podemos entrar en materia y para entrar en materia, para desarrollar este gran tema, yo quiero empezar con esas experiencias propias que los compañeros de las artes han venido desarrollando. Y voy a iniciar con la compañera Adriana, también reconocida artista en este medio, en Pasto, en Nariño, a nivel nacional y también internacional, importante activista que nos ha colaborado a la Junta Directiva en muchas ocasiones cuando de protestar y de ese activismo en las calles y en las manifestaciones artísticas a favor de los movimientos sindicales y populares. Entonces, compañera Adriana, empecemos con comentarles a los compañeros que se están conectando cómo has vivido tú esta cuarentena y cómo ha sido la práctica de tu especialidad, particularmente pues de las artes, cómo has trabajado a distancia con los estudiantes y ese va a ser el abrebocas del desarrollo de este conversatorio. Entonces, compañera Adriana, yo te doy la palabra para que tú nos ilustres cómo viven los profes de artística esta cuarentena y la educación a distancia desde los hogares. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues desde mi experiencia, quiero comentarles que pues yo creo que ha sido un poco complejo. Desde el principio fue complejo, pues yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para una situación de estas, para afrontar la vida pues desde el confinamiento y desde el temor también, ¿no? Creo que como todos, pues he experimentado y he improvisado un poco a medida que he avanzado, evaluando el proceso que se ha tenido también con los estudiantes. Yo creo que es un momento de mucha reflexión y de repensar el quehacer pedagógico. Creo que algo que tenemos a favor las artes en el contexto de la escuela es que no tenemos estándares preestablecidos. Sí tenemos unos lineamientos que, por cierto, pues son muy ambiciosos, ¿no?
pero en cierto modo pues tenemos esa libertad, podría decirse, y la autonomía para crear esos estándares, para crear nuestros contenidos, para hacer nuestro plan de estudios y sobre todo teniendo en cuenta y dependiendo de las necesidades propias del contexto en el que elaboramos. Entonces creo que bajo esas circunstancias en las que estamos viviendo ahora, los docentes pues aunque hemos tenido que convertirnos en fotógrafos, en camarógrafos, en presentadores de tutoriales, bueno, nos hemos vuelto muy creativos realmente, pienso yo. Desde mi punto de vista ha sido así. Creo que he aprendido un montón de cosas. En esta cuarentena pues ha sido bastante lo que he tenido que hacer. Desde aprender la grabación de audio, hacerse un estudio casero para poder enviarles a los estudiantes ciertos audios, ciertos videos, tutoriales, tener la casa llena de instrumentos pues por todos lados para poder hacerlos y para seguir activa pues en mi labor hasta como artista y obviamente como docente, ¿no? He tenido la oportunidad de experimentar un poco con los diferentes grados que tengo a mi cargo y al ser pues mi materia de música una materia práctica, pues tener en cuenta también esa lúdica que se puede utilizar en estos momentos. Me he acercado a los chicos creando unos ejercicios que pueden hacer fácilmente en su casa, unos ejercicios de coordinación, de disociación, unos juegos rítmicos, donde los estudiantes tienen la oportunidad de salir de esa rutina y de esa sobrecarga de trabajos que tienen por las demás materias también, ¿no? Yo creo que es importante en este momento proponerles algo diferente, algo en lo que también puedan participar. Tenemos dificultades de conexión. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí la escucho. Estoy... Sí, continúo. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces, como les venía diciendo, creo que es momento de no sobrecargar a los estudiantes, de no ser parte de esa sobrecarga de los trabajos de las demás materias, de proponerles algo diferente y algo en lo que también puedan participar sus familiares. Experimentar en esa lúdica, con los juegos, en lo que pueden participar hermanos, sus padres, todo su núcleo familiar con el que se está compartiendo las 24 horas y pues los 7 días de la semana en estos tiempos. También he optado y quise aprovechar esa herramienta tan importante que es la música en materia pedagógica con las canciones. Me he acercado a ellos llevándoles canciones, pero no cualquier canción. Debemos saber pues que la música es un lenguaje y que transmite un mensaje y que es mucho más fácil llegar a la gente por medio de la música. Entonces, he querido llegar a los estudiantes también por medio de canciones para que ellos, desde su punto de vista, puedan analizar, por ejemplo, ciertas letras, ¿sí? Ciertas letras de canciones que nos hacen reflexionar y que nos dejan una enseñanza, por ejemplo, en el momento en el que estamos viviendo, también para darnos cuenta de ese respiro que necesitaba la tierra, para hacer unos estudiantes críticos, también por la situación en la que estamos viviendo y en manos del gobierno en el que estamos. Yo creo que para todas esas cosas la música y el arte es supremamente importante y es una herramienta que nos debe servir muchísimo en estos momentos de confinamiento, en estos momentos tan difíciles en los que prevalece la vida por sobre todas las cosas, en lo que el material se vuelve secundario mientras tengamos un techo y un plato de comida en la mesa.
¿cierto? Pues hay muchas cosas por reflexionar todavía, pero vamos avanzando en este camino. Así es, Adriana, y por supuesto, este es un abrebocas de lo que tenemos hacia adelante en este evento. Y yo quisiera también continuar con esta charla preguntándole a nuestro compañero Wilmer López. Yo quisiera que me ilustraras ¿cuáles son esos aportes que desde las artes, desde los artistas como tú, de los compañeros de la pintura, de la escultura y en general de este gran gremio de los artistas, cuál es ese aporte que hacen a la sociedad? ¿Cuál es el aporte al desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Porque, como lo menciona Adriana, ¿no? El ejercicio del artista es muy valioso para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Entonces, compañero Wilmer, yo me gustaría que tú nos ampliaras desde tu perspectiva esta importante análisis que hay que hacer sobre esos aportes que se hacen desde las artes. Claro que sí, bueno, principalmente saber que la educación artística y en particular la música es un área integradora, ¿no? Es un área interdisciplinar en donde la música despierta cosas que otras áreas no despiertan, ¿no? Hay cosas en el cerebro que de alguna u otra forma cuando no somos músicos o cuando estamos sin la instrumentación musical requerida están dormidas en nuestro cerebro. Y eso hace la música. La música despierta esa innovación, esa creatividad, como en este momento de pandemia, ¿no? Nosotros somos supremamente creativos como docentes, hemos aprendido a manejar nuevas tecnologías, videos, hemos tratado de hacer, tocar 10 instrumentos en un solo video que antes no lo hacíamos, y es ese reinventarse, ¿no? Voy a permitirme compartir una pequeña reflexión para ilustrar un poco acerca de cómo son esos aportes de la educación, de la educación musical a la educación en general, ¿no? Y a todas, entonces, Dieguito, por favor, me dejas compartir la pantalla para hacer una pequeña como disociación acerca de cómo estos aportes vienen construyéndose dentro de la educación artística y la educación musical en general. Por favor, me acceder a compartir la pantalla. Claro que sí, Wilmer, discúlpame, ya mismo hacemos ese aporte. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esta es una foto, por ejemplo, de una estudiante mía que está cargando un bombo, un instrumento musical. Estamos en el contexto, ¿no? En el contexto rural, miren, estos a veces son mis salones de clase, ¿no? Donde los chicos se sienten como pez en el agua, trabajando la música muy orgánicamente, ¿no? Entonces la pregunta puntual fue, ¿cuáles son los aportes desde las artes a la educación y al desarrollo integral de los y las niñas, adolescentes y jóvenes? Entonces, para esto voy a referirme y a citar a un gran musicólogo que es Zoltán Kodály, que nos dice que la música, principalmente, es una manifestación del espíritu humano, similar al lenguaje. Sus más grandes representantes han transmitido a la humanidad mensajes imposibles de expresar en otro lenguaje. Entonces, aquí vamos a recordar que la música es un lenguaje universal que entra directamente a nuestro cerebro. Si deseamos que todo ello no se transforme en un tesoro muerto, que quede ahí enterrado, debemos esforzarnos al máximo para lograr que el mayor número posible de personas comprendan su idioma. Zoltán Kodály es un gran músico húngaro que enaltece la tradición de su pueblo a través de la pedagogía y la didáctica de la música, ¿no? Hablamos también de las inteligencias múltiples en ese sentido, porque la educación musical lo que hace es que esta inteligencia musical se rehaga, ¿no? Entonces, miren que Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples nos muestra 8 tipos de inteligencia. Entre esos 8 tipos de inteligencia está la inteligencia musical.
cómo entra la música al cerebro. Entonces me voy a permitir 30 o 40 segunditos una experiencia de uno de los grandes baluartes y doctores del cerebro que tenemos aquí en Colombia, que es el doctor Ginás, y escuchémoslo por favor unos 30 segunditos. Lo más cercano del mundo externo a la función cerebral es la música, porque no hay que traducirla, no es como los idiomas, entra directamente al cerebro. ¿Por qué? Porque la música, óigame, la música no existe en el mundo externo. La música es un producto cerebral interno que genera movimiento, vibraciones del aire, recepción auditiva y reconstrucción en el otro cerebro del mensaje que se ha dado. Afuera no existe la música. La música es una interpretación que hace el cerebro de oscilaciones del aire. Miren lo importante que nos dice Rodolfo Ginás, ¿no? Que la música no existe en el exterior. Entonces, nosotros como educadores principales de la música, tenemos ese papel importante de ser los emisores de la misma, ¿no? Entonces, construir en los estudiantes ese amor por la música hace que esta inteligencia musical se desarrolle muy bien. Gardner nos dice que es la capacidad de percibir, de discriminar, de transformar y expresar las formas musicales. Esto incluye sensibilidad, ritmo, tono y timbre. Está presente también en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y en oyentes sensibles, entre otros, ¿no? Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Por eso yo trabajo en estos entornos naturales a veces, ¿no? Porque quiero que los chicos sientan el viento, que sientan las hojas, que sientan los animales, y disfrutan también. Ahí dice que disfrutan siguiendo el compás con los pies, golpeando, es algo muy orgánico, ¿no? Entonces, lo que yo veo que la educación musical aporta en sí a la educación en general es una integralización, que lo veo en tres aspectos fundamentales que son un pensamiento abstracto y divergente, que permite al estudiante buscar soluciones creativas. Miren que la música hace parte de las únicas artes que incentiva la creatividad en el estudiante. El interés por el conocimiento, ¿no? Cuando empieza a tocar música, cuando empieza a meterse en este mundo de la música, es muy curioso. Entonces hay una mayor percepción de sensibilidad frente al mundo. Y el aprendizaje en otras áreas de la vida, por ejemplo, dicen, ¿no? En disciplinas escolares y la satisfacción personal vinculada a los logros en el área de la música y en el área de las otras experiencias como vida escolar tienen los estudiantes. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir acerca de cómo la educación musical en sí aporta integralmente a las otras áreas del conocimiento y que a veces en las instituciones o en la institucionalidad, mejor dicho, de los currículos, de los lineamientos, la ven como un plato de segunda mesa, ¿no? Entonces, creo que ahí está la reflexión. Creo que desde ahí nosotros podemos, como profesores de música, reivindicar que las artes estén en el primer peldaño de la educación. Así es, compañero Wilmer. Y sí, tenemos también a nuestro compañero Carlos Chalapú, desde su experiencia como rector. Nosotros queríamos que él nos ilustre, ¿no? Desde esa función propia que hace él, que nos comente si esa propuesta educativa del MEN en las artes está realmente orientado al desarrollo integral y por supuesto si estas artes, si esta profesión, si esta área del conocimiento está realmente bien financiada por el ministerio. Y obviamente haciendo partícipes de esos consejos académicos, de esa libertad de cátedra, del ejercicio de la autonomía escolar, cómo los artistas le aportan a este desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, profe Carlos, coméntenos
¿Qué pasa con el MEN? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la orientación que dan a las secretarías de educación y, por supuesto, de las secretarías a nuestros compañeros rectores? Pues para dar ese contexto amplio que pasa en las instituciones educativas. Compañero Carlos. Muchas gracias. Abordaré, lógicamente, la pregunta, pero voy a hacer un parangón escuchando a los dos compañeros músicos, que muy ideal lo que vienen realizando. Pero la educación artística no solamente es música. La educación artística tiene que ver con la música, con la danza, con el teatro, con la pintura y con todo lo que se derive de ellas. Entonces, lastimosamente, en las universidades colombianas se especializan en música o en pintura o en danza o en teatro. Y a las instituciones educativas nos llega ese producto, y muy bien, porque en lo que dominan, en las instituciones educativas, excelente. Pero mire lo que hace Cuba. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2003 en La Habana, Cuba, que dicen que Cuba no sirve, mas sin embargo yo no entiendo cómo el Ministerio de Educación Nacional y en el gobierno de Parmenio Cuéllar y del secretario de Educación, nuestro colega Humberto Zúñiga, nos enviaron a 12 rectores de Nariño, 120 rectores de todo Colombia, a mirar el sistema educativo cubano, que ideal. Y tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Artes. Y en la Escuela de Artes van los mejores estudiantes de todas las provincias. Y mire usted que en el primero, segundo y tercer año, todos los estudiantes de la Escuela de Artes tienen que dominar música, teatro, pintura y danza. Y en el cuarto año se especializan en lo que a ellos más les gusta, lo que sea su pasión. Todas esas personas, si así hubiera en Colombia, tuviéramos la oportunidad no solamente de la música, sino de tener en nuestros estudiantes buenos danzarines, buenos músicos, buenos pintores. Mire, y un excelente teatro. Pero lastimosamente no se da. A mí me gustaría dejarles la inquietud a ustedes, a Simana, y a los compañeros músicos, para que luchemos para que en Nariño se dé la Escuela de Artes, como se debe dar, inclusive financiado totalmente por la gobernación, porque ese fue un compromiso de nosotros. Y yo fui una de las personas que redacté las memorias y le entregué en el año 2003 al doctor Parmenio Cuéllar las memorias, y allí una de las conclusiones era que Nariño debe tener una escuela de artes, porque trabajamos el carnaval, y el carnaval no solamente es en Pasto, sino en todos los municipios de Nariño. Entonces, esa sería el primer parangón. Segundo, una experiencia importante en las instituciones educativas, y hablo de mi institución educativa agropecuaria Simón Bolívar de Santa Bárbara Sandoná, de las cuales ya están enviando saludos mis profesores, están conectados. Quiero decirles que los alumnos, a través de las guías pedagógicas que están enviando mis profesores, todas las áreas, estamos flechando hacia la artística y hacia la educación física. ¿Por qué? Compañeros, al gobierno no le ha interesado la artística y la educación física. El gobierno quiere sacarlas del plan de estudio. En esta pandemia, coronavirus COVID-19, la artística y la educación física se han vuelto en los pilares de la educación. Mire, alumnos en mi institución educativa que con sus abuelos, con sus padres de familia, les enseñan las danzas,
y nos mandan hermosos videos que nos tienen contentos. Alumnos que están creando poesías, que están creando coplas, que están creando cuentos. Qué bonito que a través de la educación artística los alumnos estén volviéndose creativos. Porque qué importante es tener 5 claves del éxito. La primera, que el alumno le mete pasión. La segunda, el alumno le mete creatividad. Y en este momento de la pandemia, nosotros, los rectores y los docentes, debemos confiar en nuestros estudiantes. Esa educación imaginativa. Qué lindo que el estudiante, a través de una guía pedagógica corta, que lleve al alumno a leer instrucciones, que es lo que significa comprender, a que ese alumno aprenda a dudar, porque cuando aprende a dudar ese alumno está pensando. Qué lindo que ese estudiante tenga la oportunidad de aprender a ser un buen ser humano, y eso se lo consigue a través de la educación artística. Y pasando, amigos, docentes y rectores, en lo que tiene que ver con esa política que hablamos, política de la artística, eso es falso. El gobierno nacional la ha colocado allí como un relleno y lastimosamente directivos docentes y docentes no nos hemos apropiado de esa autonomía. Esa autonomía curricular que está en el capítulo 2 de la Ley 115 de 1994, que la FECODE trató y luchó y se la consiguió. Lastimosamente no la hemos aprovechado. Y ahí tenemos desde el artículo 76, donde está lo que tiene que ver el currículo y el plan de estudio. Y ahí habla de la educación integral. Y la artística y la educación física es la educación integral. Mente sana en cuerpo sano. Pero lastimosamente hemos olvidado ese artículo 77 de autonomía escolar en nuestros PI. No lo estamos contextualizando. Y acabo. No lo estamos contextualizando. Por lo tanto, yo invito, ¿por qué en las instituciones educativas solamente se dejan 2 horas semanales para artística? ¿Por qué, compañeros? Cuando la educación artística y le da la oportunidad al estudiante de reorientarse, de pensar y de ser un buen ser humano. Por el tiempo no me puedo expandir. Muchas gracias. Luego sigue en el uso de la palabra. Tranquilo, compañero. Muy buenos sus aportes. Hacemos ahorita abrimos el espacio para que el compañero Hernán Coral nos comente respecto de cuáles son los aportes de la enseñanza de las diferentes artes en la construcción de propuestas flexibles de educación al interior de los consejos académicos. Compañero Hernán Coral, por favor. Sí, muchas gracias. Al respecto de la pregunta, hay que hacer varias consideraciones. Una de ellas, mencionó en el principio la compañera Adriana, es que las artes como tal no están estandarizadas y jamás lo podrán estar. Simple, porque el arte es algo inmaterial, que como lo decía el doctor Ginás, como la música es algo mental, algo que no existe en la realidad externa, debe estar contextualizada a una realidad sociológica, económica, política, digámoslo incluso, y también asociada a una realidad histórica del contexto donde se desarrollan las artes. Nariño es por excelencia un departamento muy rico en expresiones artísticas, culturales. Tenemos el evento popular más maravilloso y grandioso de toda Colombia, con el respeto de todas las fiestas que existen, pero el carnaval de negros y blancos, por ejemplo, es muestra fehaciente de la riqueza. Este Nariño es un crisol de artistas maravillosos que se pueden
poner en cualquier escenario del mundo y es para el deleite del espíritu, del corazón, poder sentir que estamos vivos, que estamos vigentes y grandes. En este orden de ideas, la educación artística contextualizada en nuestra región se constituye en un insumo sumamente valioso para la implementación de propuestas diversas al interior de las instituciones educativas. Yo conozco algunas experiencias maravillosas que se hacen dentro de los consejos académicos de las diversas instituciones del departamento de la ciudad de Pasto, inclusive también, por supuesto, orientados desde la formación artística. Y como decía el profesor Talaput, no solamente desde la música, desde la danza, desde el arte plástica, desde la literatura. Proyectos maravillosos que hacen que se rompa un poco esa frialdad ladrilluda de las áreas básicas estandarizadas con derechos básicos de aprendizaje. A veces cuadriculan las asignaturas, que las convierten en algo de poner y quitar. Acá no, acá el arte es precisamente expresiones internas más sentidas de su creatividad, del desarrollo de su mente, del arte, de los sonidos, del arte de la actuación, del movimiento, de la danza, el color en la plástica, y poder integrar todos estos valores precisamente a esas propuestas maravillosas que se hacen al interior de los consejos académicos y que irradian a toda la institución, a toda la comunidad educativa, porque miren que no solamente favorece a los estudiantes, sino a toda la comunidad educativa e incluso sobrepasa fronteras. El arte, de por sí, tiene ese valor que es intangible, que nosotros lo podemos vivenciar, lo podemos experimentar, y que se convierte en ese, digamos, en esa pausa activa necesaria para la cotidianidad. Existe ese talento en todas las instituciones. Los niños nacen artistas, de hecho, y es obligación de las instituciones, debería serlo desde las entidades centrales de gobierno, hacer que ese potencial artístico fluya, porque la cultura y el arte son, de verdad, el motor de desarrollo de los pueblos. Ese es el verdadero motor que debería impulsar al desarrollo y al progreso de una nación, de un país que se reconoce a sí mismo en sus manifestaciones primigenias más metidas en el alma y que se expresan a través del arte, pues simple y sencillamente nos van a dar el resultado de una sociedad que empieza a generar una dinámica diferente a la que estamos acostumbrados o a las que nos tienen acostumbrados. Hoy en día estamos peleando desde las artes, por ejemplo, con todos los medios de comunicación, la información mediática y consumista. Mientras nuestros chicos, por ejemplo, se obligan a través de los medios a escuchar músicas foráneas que a veces no tienen sentido dentro del contexto. No quiero con esto criticar ningún tipo de músicas, pero sí es importante que ellos conozcan qué tienen en su región, en su nicho primigenio, que tienen en su hábitat. Por eso es importante que lo conozcan, que lo proyecten, y a través de precisamente los proyectos artísticos es donde los estudiantes pueden aprender no solamente de tocar un instrumento o hacer una danza, sino de contextualizar todo eso que viene como legado de la tradición de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de reconocernos a nosotros mismos como parte de una comunidad que proyecta al mundo su identidad, que proyecta al mundo su sapiencia, su sabiduría a través de estas manifestaciones artísticas. En la institución donde yo laboro hemos tenido una experiencia muy bella. El año anterior hicimos un festival de arte tradicional en que involucramos a los casi 600 estudiantes que tiene la sección del bachillerato. Todos fueron artistas, todos. Desde música, por ejemplo, los grados sextos hacían la parte dancística, mientras una banda que tenemos en el colegio hacía la parte musical para que estos pudieran bailar. Los grados octavos, séptimos hacían danza tradicional nariñense, y los grados superiores, carnaval de negros y blancos. Era increíble ver trabajar a estos chicos manipulando el maché y el icopor y haciendo figuras extraordinarias que uno de verdad se queda
absolutamente abstraído observando la capacidad creativa de estos chicos, porque lo único que hacemos nosotros es orientarlos, y ellos exploran y sacan a relucir esa maravilla que tienen en su mente, en su cerebro, en su creatividad, especialmente en su corazón. Entonces, estos proyectos de arte se pueden plantear no solamente como un distractor, un ocupador del tiempo libre nomás, no, sino también para generar una visión más crítica de lo que es la realidad de nuestra región. Repito, nosotros, por ejemplo, tenemos acá el Carnaval de Negros y Blancos, que además de ser una vitrina cultural, también es un motor de desarrollo económico y ha generado muchísimos ingresos para miles de familias que se dedican al Carnaval de Negros y Blancos. Hoy en día, todas las instituciones educativas cuentan con un colectivo coreográfico, y eso nace en el Carnaval de Negros y Blancos, es el producto del desarrollo de las artes contextualizadas hacia los niños. Mire que esto no está inmerso en los lineamientos directamente en la Ley General de Educación, sino que parte de una iniciativa de los docentes en esa necesidad de sacar a los niños de ese enclaustramiento cuadriculado de los estándares para darles la posibilidad de pensar y de decidir a sí mismos, de tener una mente crítica. Yo quiero una flor, pero quiero pintar una flor de color azul. No importa que digan, bueno, las flores azules no existen. Para mí existen en el arte porque el arte no está estandarizado. Entonces, estas concepciones artísticas que nosotros podemos fomentar en las instituciones educativas, pues definitivamente le dan la posibilidad al estudiante de proyectarse, de manifestarse libremente, de convertirse en un elemento crítico de nuestra sociedad, gente con conciencia, esa gente que necesitamos ahora. Si nosotros dejamos que sean vapuleados por los medios de comunicación masivos, músicas que no tienen sentido, textos que no hablan de nada o que más bien ofenden a las personas, músicas electrónicas generadas a partir de instrumentos que no poseen armónicos en su estructura, los acercamos un poquito más a lo nuestro, a la tradición, al conocimiento de lo natural, de lo que tiene la tierra, pues seguramente vamos a poder obtener unas generaciones más críticas, más creadoras y más promisorias. Así es, mi profe, y usted y los anteriores panelistas han tocado temas muy importantes, ¿no? Yo escuchaba al compañero Chalapuda hablando de una verdadera financiación. Qué valioso tener recursos para el arte, a pesar de que las políticas pretenden mercantilizar el arte, o sea, con eso de dar el espectro electromagnético a multinacionales, la cultura que viene de otros países nos la implantan de manera prácticamente gratis y nuestros artistas totalmente desprotegidos. Yo creo que Adriana y nuestros panelistas son testigos de cómo la política hacia el artista cada vez golpea más, y estos compañeros pues no tienen esa posibilidad de expandir ese arte y de que los ciudadanos también consumamos arte, ¿no? Que también es una muestra de avance, de desarrollo dentro de la sociedad. Yo le quería preguntar a Adriana, ella nos estaba comentando esas experiencias que ha tenido desde el aula, desde su casa, desde la distancia, impartiendo estas importantes áreas como lo es el arte, y quería preguntarte a Adriana precisamente, ¿no? ¿Cuál es el papel del docente en estas actuales circunstancias y hacer más sensible esta lucha en general nacional de los artistas, ¿no? Yo quisiera que nos apoyes pues en ese análisis, Adriana. Bueno, para comenzar quisiera complementar un poquito lo que dijo el profesor Hernán. Muy cierto. Los niños desde muy pequeños están predispuestos al arte, pero hay algo que se ha olvidado en las instituciones educativas, y obviamente esto viene desde el Ministerio de Educación. Nos han relegado a nosotros como unas áreas que obviamente son complementarias, que no tenemos la misma intensidad horaria de las áreas básicas,
y se nos ha relegado un poco. Yo pienso que esto se puede evidenciar en que en las primarias, por ejemplo, no hay un docente de artística como tal que desarrolle estas materias y que desarrollen los niños toda esa potencialidad que tienen. Yo creo que eso es en lo que nosotros debemos enfatizar, en esa necesidad que tienen los niños justamente de docentes cualificados para que ellos puedan desarrollar sus talentos. Creo que esa es una cosa que está muy olvidada y eso creo que es un aporte importante en el que nosotros debemos luchar. Por otro lado, Dieguito, como tú me dices, ¿cuál es el rol del docente? Pues, ¿cuál es el papel que debe cumplir en estas circunstancias? Bueno, pues yo pienso que los maestros hemos sido siempre un símbolo de resistencia y creo que eso es lo que debemos mantener en estos tiempos. Debemos ser reflexivos y pensar en si lo que estamos haciendo está sirviendo a nuestros estudiantes, en cómo lo van a ocupar en su vida. Los aprendizajes de este confinamiento deben ser definitivos, me parece a mí. Debemos aprovechar que nosotros, como docentes de artes, diseñamos nuestros planes de estudios para no entrar en ese sistema, para invitar a nuestros estudiantes a pensar, a ser críticos. Creo que debemos ser unos guías para que aprovechen bien su tiempo, para que realicen actividades de goce, de disfrute, para que desarrollen su parte expresiva. Claro, teniendo en cuenta las condiciones actuales, sobre todo las emocionales, porque debemos pensar que en las familias las necesidades básicas no están cubiertas en muchos hogares en este momento. Sin embargo, tenemos que ser facilitadores de ciertas buenas emociones, digamos, ¿sí? Tratar de sacarlos un poquito en ese momento en el que están pasando. Nos han dicho que debemos cuidarnos, que no debemos tener a nuestros estudiantes en nuestras redes sociales, que debemos mantener nuestra distancia. Yo creo que en este momento es todo lo contrario. Debemos, y de hecho estamos muy pendientes de ellos, de sus necesidades y de ayudarlos en la medida en la que podamos. Cómo ellos se están sintiendo en este momento se evidencia mucho esa brecha social, la desigualdad por la que se está pasando y muchos de nuestros estudiantes están pasando por momentos muy difíciles. Entonces yo creo que nosotros como maestros tenemos un papel que desarrollar súper importante y que de este confinamiento salgan muchísimos aprendizajes para poder seguir por ese camino cuando volvamos a lo presencial. Muchas gracias. Importantes sus apreciaciones. Claro, de este momento tétrico debemos sacar algo positivo, ¿cierto? Y seguramente esa parte positiva tiene que ver con los cambios. Cambios que aspiramos sean estructurales y, por supuesto, desde las distintas actitudes que nosotros, los maestros, debemos tener para afrontar esos nuevos retos, esos nuevos encuentros. Esperamos sean próximos. Compañero Wilmer López, desde la perspectiva de la autonomía escolar, entonces las artes, enfoquémonos allí, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los enfoques, los fines, los objetivos de la educación artística? ¿Cómo estas aportan a la construcción de ese ser humano en la disciplina, en la armonía que propicia el arte como la música? Bueno, como dicen mis colegas, mi colega Adriana, mi colega Hernán, los profesores de música, sabemos que focalizar las artes es un trabajo muy difícil, porque las artes, como bien lo dice el maestro Hernán, no se estandarizan.
Entonces, he tratado de revisar muy bien lo que pasa con esta pregunta y en el sentido de los enfoques de la educación artística, pues he encontrado en diversos estudios que se realizan muchos enfoques. Hay enfoque cognoscitivo, un enfoque interdisciplinar, un enfoque cultural, enfoques expresionistas, ¿no? En el sentido del manejo de las expresiones. No sé si Diego me permite en este momento también compartir un segundo una presentación para adentrarnos a los enfoques que realmente creo que son relevantes en este sentido, ¿no? En el quehacer de la educación artística. Entonces creo que en este sentido, pues la pregunta que me realizan es la siguiente, ¿no? Entonces, he encontrado algunos enfoques y creo que tres son supremamente importantes recalcar, y esto es una investigación de una doctora en pedagogía artística llamada Rosario Ollanedel en el 2016, una pedagoga de educación musical de Chile. Entonces, donde dice que el enfoque expresionista es el que manejamos y el que realmente muy someramente el ministerio lo coloca en los lineamientos curriculares, ¿no? En la guía 16 del discurso de la educación artística, ¿no? Entonces plantea que la enseñanza de las artes tiene un potencial en incrementar la sensibilidad, ¿no? Entonces nosotros como profesores de educación artística tenemos como los lineamientos de cultivar la sensibilidad, la estética, la comunicación. Entonces este es como el enfoque que ha querido ver el Ministerio de Educación, pero no ve los diversos enfoques, se han focalizado en uno solo. Por eso, de alguna u otra forma, nosotros somos como profesores de artística afortunados en no estar estandarizados ni tener derechos básicos de aprendizaje, que creo que estigmatizan y encuadran la educación y no la dejan respirar. Y recuerden que la educación artística es muy orgánica, ¿no? Entonces dice que las personas que lo rodean y las propias emociones, permitiendo a su vez pues el desarrollo de la creatividad, la innovación y la capacidad expresiva. Un enfoque interdisciplinar es cuando nosotros nos direccionamos de alguna u otra forma organizada para enseñar las artes. Empezamos desde la historia del arte, los profesores tenemos unos referentes de la educación occidental también, pero lo que realmente como profesores en Nariño estamos haciendo, y lo hablo por todos mis colegas porque sé del trabajo de algunos, es la apreciación del arte en el sur. Entonces miramos historia un poquito del arte sureño, de cómo los ritmos principales se han involucrado para el quehacer de un plan alternativo de estudios en el rescate de los seres del sur de Nariño, la crítica, porque tenemos que ser también seres críticos en cuanto al arte y la práctica artística, que ya es el conjunto de actividades prácticas, ¿no? El ensayo, el tocar, el interpretar, el encontrarse con ese mundo que nos envuelve y que realmente lo da la música, ¿no? Y lo da las diferentes artes, como también lo decía el profesor Chalapuz, ¿no? No solo es la música, sino las artes en sí. Y que torque el sentido, ¿no? Ese aprendizaje artístico. Y el enfoque cultural es el que yo creo que de alguna u otra forma es el más importante en este sur de Colombia, ¿no? Entonces dice que bajo este enfoque se integran temáticas como la interculturalidd, el colonialismo y la diversidad epistémica o epistemológica, ¿no? Entonces dice que la interculturalidad es recibir de alguna u otra forma conocimientos culturales foráneos. Miren que el colonialismo, nosotros como países latinoamericanos, creo que todavía no hemos salido del imaginario de ese pensamiento eurocéntrico, de la globalización tan aplastante en cuanto a las artes musicales y a las artes en sí. Tenemos que crear diversas epístemes, ¿no? En ese sentido, para el manejo de diversos ritmos de aprendizaje. No hay una sola educación artística, hay 1000 educaciones artísticas en donde entran cada uno de esos seres pequeños a los que nosotros les damos las clases, ¿no? Entonces, creo que este enfoque cultural es uno de los más relevantes en los contextos de los países latinoamericanos que de alguna u otra forma en nuestro imaginario colectivo y en nuestro inconsciente
colectivo, estamos atados a un discurso hegemónico emanado por esas potencias eurocéntricas, las potencias occidentales. ¿Por qué no crear un tipo de notación latinoamericana en la música? ¿Por qué no crear o por qué no incentivar la enseñanza de los instrumentos de la organología andina en sí? Y eso es lo que nosotros como nariñenses y como profesores de la educación artística en Nariño estamos tratando de hacer, ¿no? Miren que hay procesos supremamente bellos en cuanto a orquestas de instrumentos andinos, cuando usted mira en un colegio los colectivos coreográficos, que realmente es algo bello mirar todas esas disciplinas artísticas enfocadas a un solo bien común, que es el carnaval de negros y blancos, que realmente creo que se está llenando, ¿no?, de muchos estudiantes, y que de alguna u otra forma los profesores de música pues realmente nos vemos involucrados en esa enseñanza de los instrumentos autóctonos, ¿no? Este enfoque cultural para mí es uno de los principales. Y en cuanto a los fines de la educación artística y los objetivos de la educación artística, es que, como le decía la compañera Adriana, ¿no?, es como mirar en este sentido que la música sea un bálsamo, que la música sea realmente y las artes en sí, ¿no?, que sean ese respirar de toda la carga que de alguna u otra forma pues dan las ciencias duras, ¿no? Entonces me permitiré realmente mirar cómo es un fin, un objetivo de la música, y hacer la música como una herramienta de la educación integral, y esa es una experiencia que yo tengo en mi educación, en mi institución educativa. Pero creo que de alguna otra forma estas son las experiencias que como profesores de música miramos como fines y objetivos, ¿no? Creo que de alguna otra forma el rescatar estas culturas nariñenses hacen que la visión y el camino y el rumbo y la bitácora de navegación que debe llevar la educación artística aquí en Nariño es el rescate de las culturas nariñenses, de la idiosincrasia de seres del sur, seres de Nariño, ¿no? Muy bien, qué bueno que que nos comparte no solamente desde los argumentos que pueden resultar teorías, sino también nos ha mostrado la práctica, cómo desde las artes podemos realizar actividades armonizantes en todo lo que concierne y lo que eso involucra en los procesos educativos con nuestros estudiantes. Compañero Carlos Chalapud, lo invito a que de nuevo se tome la palabra para que nos comente respecto a cómo es la relación currículo, presupuesto, normatividad desde la dirección de una institución educativa, pues ¿cuál es su perspectiva? Gracias, Alfredo. La verdad sobre esto, como le digo, la educación artística, el gobierno nacional no le ha dado el músculo financiero que se necesita. Tenemos, por ejemplo, en mi institución, la profesora de educación física
también entiende mucho de danzas, que es la profesora Nancy Romo. Pero cuando es de vestuario, la plata no alcanza, no hay plata. Hay muchas dificultades. Entonces, el presupuesto es irrisorio. Y cuando hablamos de una política educativa aquí, pues hablamos de una política de gobierno, y los gobiernos en Colombia se cambian cada 4 años. Entonces, no es una política de Estado. Qué bonito sería soñar que a la educación artística se le dé ese músculo financiero que se necesita para salir adelante. Más sin embargo, las cosas se hacen en las instituciones educativas, pero se hacen por el querer de los docentes, se hacen por el aprecio a la educación artística que tienen los estudiantes, porque eso sirve para proyectarse hacia la comunidad. Y ahí es cuando la comunidad de verdad evalúa y valora el trabajo de sus hijos y de sus profesores. Pero mire lo que está haciendo el gobierno colombiano. Habla de la educación artística y no nombra a los profesores de educación artística. Entonces, yo invito a Simana y a la FECODE y a Fendidó a que debemos luchar para que en todas las instituciones educativas, en el área de artística, se tengan profesores en primaria y profesores en secundaria. Es la única manera de sacar adelante esta importante área del conocimiento. Pero también decirles a ustedes que estamos hablando de las experiencias en la pandemia, en estos días de confinamiento, cómo se han trabajado. Yo les quiero contar una experiencia. En la institución educativa agropecuaria Simón Bolívar, donde laboro, tengo un equipo de trabajo. Y cuando ya tuvimos que preparar las guías, colocamos 2 hilos conductores. El primero, que se lo puede llamar como hilo conductor, como ustedes lo quieran llamar. Primero dice creatividad y resiliencia en la educación en tiempos de coronavirus COVID-19 en la institución educativa agropecuaria Simón Bolívar. Allá no tenemos internet para los estudiantes, son de Santa Rosa Alto, Santa Rosa Centro, Alto Ingenio, San José, algunos estudiantes de la Florida y los de Santa Bárbara. Por lo tanto, nos tocó hacer las guías y entregarlas en medio físico. Y le regalamos a los estudiantes un cuaderno de 100 hojas y le regalamos 5 cartulinas, 5 octavos de cartulina, para que el alumno nos coloque una copla diaria relativo al coronavirus y a la pandemia y al confinamiento, que haga sus poesías de acuerdo a su contexto, que haga sus canciones, que haga cuentos y que escriba un diario. Pero no solamente lo va a hacer el alumno solo, sino acompañado con su familia. ¡Qué lindo! Que esos saberes que tienen sus padres de familia, sus abuelitos, los plasmemos el día de mañana en algo importante, como es la memoria histórica en tiempos de pandemia en la institución educativa agropecuaria Simón Bolívar. Y mire, ya yo compartí un mensaje, poesía de Valeria Andrade Leitón, alumna del grado 11, en el programa de Simana. Hay muchas poesías, canciones, pinturas que los alumnos hoy, en el Día del Medio Ambiente, nos enviaban nuestros alumnos una cantidad de dibujos relativos al medio ambiente. Esa es la importancia que tiene la educación artística, que ese alumno se vuelva creativo, imaginativo, curioso y plasme en un documento lo que tiene que plasmar de acuerdo a esta época que estamos viviendo. Y les quiero invitar a los compañeros de Simana
que cuando nos volvamos a encontrar con nuestros estudiantes en Santa Bárbara, Sandoná, haremos la Semana por la Vida. Ojo, la Semana por la Vida. ¿Qué significa eso? Que no vamos a entrar como locos a dictar clases. No. Ese día los alumnos, cuando nos volvamos a encontrar, que tengamos toda la bioseguridad, que ya no haya problema de contagio, ese día escucharemos a los padres de familia acompañados de los niños de preescolar primero y segundo, estarán con nosotros y nos contarán todo lo que han hecho en poesía, en danza, en pintura, en coplas, los cuentos que han hecho y el diario vivir. El día martes estaremos con el grado cuarto y quinto, no solamente de la institución, de los centros educativos también. El día miércoles escucharemos a los grados 6 y 7. El día jueves escucharemos al octavo y noveno. Y el día viernes, la gran fiesta con los alumnos del grado 10 y 11. La Secretaría de Educación avaló esta propuesta. Pero mire también otra situación, compañeros. En el año 2017, mayo y junio, fue el paro del Magisterio de Nariño. Duró 37 días y estábamos en cosechas de café. Sandoná y el colegio está ubicado en una zona cafetera. Los estudiantes salvaron la cosecha del café en esos 37 días de paro, porque nosotros somos luchadores, en cabeza, liderando el rector. Y en esta fecha, nuestros estudiantes están en cosecha de café. Y ahí está el segundo hilo conductor, porque los estudiantes no pueden trabajar desde las 7:30 a la 1:30. Ellos se conectan después de las 5:30 que llegan de su trabajo. Entonces le colocamos el segundo hilo conductor que se llama Cantando y copleando vamos recolectando. Del coronavirus siempre cuidándonos y cuando llegamos estudiando vamos progresando. Entonces, miren, mis profesores hasta en la noche tienen que estar hablando con los alumnos porque a esas horas es que llegan. Pero lo estamos haciendo con todo el cariño. Y para terminar, quiero decirles que también los docentes y los rectores debemos participar en esas jornadas con los padres de familia. Mire, con la profesora Nancy yo he bailado el sanjuanero en encuentros con padres de familia. He bailado el moño, la copa y el tres, que inicia con su copla Tengo un pañuelito de 25 colores. Vamos a bailar el moño, con su permiso, señores. Y también quiero terminar compartiéndoles una poesía. Mi contexto es allí, nuestro embajador es el volcán Galeras. Y dice, oh hermoso Galeras, tu presencia engalana el surco, la montaña y el lejano suelo de Santa Bárbara. Oh verde primoroso, oh Galeras soberano, tus matices me embrujan, llenan mi alma de encanto y de suspenso, brota de tus entrañas, silenciosa, cristalina y diáfana, ese sueño que siempre he querido. Muchas gracias. Quiero invitarlos para que el día jueves 11, los que podamos estemos en los plantones, pero si no, hagamos el paro virtual porque no le vamos a dejar que este gobierno de Duque y con esa terquedad de la ministra nos quieran llevar hacia la muerte. Muchas gracias. Por supuesto que lo que debemos hacer prevalecer, por lo que debemos luchar inicialmente es por la vida, defender la vida. Y luego lo que desde allí, a partir de allí, se pueda propiciar. Y si el escenario natural de lucha que ha sido la calle, ahora lo tenemos que transportar a la virtualidad, así sea desde este escenario, tenemos que presentar nuestra voz de protesta. Claro que es así, compañero. Invitamos entonces al compañero Diego Galvis para que haga su presentación respecto de las impresiones que nos puede volver a compartir el compañero Hernán Coral, quien desde el arte trasciende, ¿no? O sea,
Los maestros siempre se nos ha pedido que seamos inspiradores, pero para ser inspiradores primero tenemos que inspirarnos nosotros. Los músicos nacieron con esa condición natural. ¿Cuánto aporte se le hace desde la música? ¿Cuánto aporte se hace desde las artes en general? Así es, Alfredo. Y como lo mencionábamos al principio, nuestra intención con estos eventos desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Simana, liderar ese proceso, ¿no? De reivindicar esa Ley General de Educación, de decir que el trabajo que venimos haciendo históricamente los maestros siempre ha sido esa lucha ideológica por el desarrollo de nuestra nación, por el desarrollo de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, compañero Hernán, yo sí quisiera que nos ilustrara usted dentro de esas experiencias, dentro de esa labor que ha venido haciendo tanto dentro como fuera de la institución, ¿no? ¿Cómo flexibilizamos esas labores, ese trabajo pedagógico, siempre reflexionando y fortaleciendo esas orientaciones contundentes que nos da la Ley General, donde somos las instituciones educativas en nuestra autonomía escolar quienes damos el norte, el horizonte pedagógico, el horizonte académico? Profe Hernán, coméntenos esas experiencias y qué recomendaciones le podemos dar a nuestros profes y, por supuesto, fortaleciendo esa autonomía que se da en democracia dentro de las instituciones educativas. Sí, muchas gracias. A ver, hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que hoy en día el profesor de artística ya no es el profesor que tiene que cantar en la misa o en la izada de bandera, hacer el número para que los demás lo escuchen simplemente. Hoy en día el profesor de artística tiene una labor sumamente integradora. Sin embargo, hay un escollo que hay que vencer, que es importante, que es sobre todo a nivel mental, y es pensar que las artes no contribuyen a ese pensamiento exigido desde los entes centrales. Al gobierno y a la institucionalidad como tal, le interesa sobre todo los resultados de las pruebas externas. ¿Cómo quedé yo a nivel nacional en las pruebas? A ver, si mi puntaje dice que está por encima del promedio nacional, entonces me fue bien. Pero yo puedo tener en el colegio excelentes artistas, excelentes músicos, danzantes, excelentes pintores, dibujantes. Pero esto jamás se verá reflejado en una prueba de Estado, en una prueba externa. Y eso es triste, y ese es el escollo que tenemos que empezar a derrotar. Empezando porque internamente en las instituciones, muchas veces nuestros directivos, incluso algunos colegas, compañeros, no creen que a través del arte se pueda llegar a magnificar el conocimiento. Lo manifestaba el compañero Wilmer en una de esas exposiciones anteriores, la importancia que tiene, por ejemplo, la música en el desarrollo cerebral. El músico y el artista en general siempre ocupa toda su capacidad mental, todo el cerebro se activa. Los científicos han demostrado que el solo hecho de escuchar música activa los dos lóbulos cerebrales, con mayor razón quien la practica, quien hace la música. Entonces, este simple hecho, que no es tan simple, por cierto, hace que nosotros nos demos a pensar que la práctica de las artes, además de fomentar la creatividad, la contemplación, la sensibilidad, pues necesariamente genera en el individuo un crecimiento, un desarrollo físico, neuronal a nivel mental. Por ende, le es más fácil la comprensión de las otras áreas, de las áreas básicas, de las áreas que enclaustran a las instituciones para sacar los puntajes de las pruebas externas. En este orden de ideas, nosotros podemos, a partir de este argumento, empezar a involucrarnos un poco más, repito, como entes integradores de todas las actividades que se propongan a nivel institucional. Me explico. Las ferias culturales normalmente tienen como protagonistas a los artistas, pero no solamente desde el punto de vista de la escena, sino desde el punto de vista de la
proposición, de la creatividad, de la implementación, del desarrollo, de la puesta en escena y de todo lo que implica alrededor de lo que es hacer arte. Hoy en día estamos, con esto del confinamiento, lastimosamente, estamos en una condición muy precaria los profesores de artística. Yo confieso que me ha quedado un poco grande esto de la cuarentena, dar orientaciones musicales, porque, por ejemplo, en mi institución no hay posibilidad de hacer este tipo de encuentros sincrónicos, de utilizar la tecnología y poder vernos cara a cara con los estudiantes, por lo menos a través de las... Entonces todo nos ha tocado a través de WhatsApp. Imagínense ustedes dar clases de música a través de WhatsApp. Lo que era eminentemente práctico, lo que se constituía en la clase de música, que acá en mi institución la hacemos eminentemente práctica, el estudiante aprende haciendo música, aprende haciendo danza, aprende haciendo todas las artes, para convertirnos simplemente en unos generadores de información a través de WhatsApp. Nos ha tocado generar una serie de elementos para que el WhatsApp no solamente sea de mensajes. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Como lo tenía contemplado la profesora Adriana, hacemos videos, generamos retos de artística a través de videos corticos que se puedan compartir en WhatsApp, porque es imposible subirlos a la nube porque los chicos no tienen acceso al Internet. Entonces, lo que hacemos es proponer retos, por ejemplo, de orden artístico. Vamos a hacer esta secuencia rítmica usando la independencia de las manos, por ejemplo. Vamos a hacer esta gestualidad. Y ustedes, por responsabilidad, me devuelven un video grabado con el permiso de los papitos, por supuesto, y de esa forma se interactúa. Es bien complejo. Entonces, de esta manera, de alguna manera, estamos generando esa flexibilización de lo que es el currículo a nivel institucional. Estamos sacando a los chicos de esa cotidianidad que es muchas veces azarosa porque está llena de fórmulas, está llena de análisis de situaciones mentales, por supuesto, donde la lógica es la que manda la parada. Acá es el espíritu, es la creatividad, la sensibilidad que hay que poner a disposición para que los estudiantes, por responsabilidad con lo que el profesor propone, pues tengan a bien para hacer esta actividad integradora. Ahora, en la condición normal, pues obviamente es distinto. Acá en la cuarentena tenemos otra dificultad gigantesca. Es que la condición de la tecnología a nosotros nos ha tenido que separar un poco de lo que es el contacto directo con nuestros instrumentos musicales. Les pongo un ejemplo de mi institución. Yo tengo en el colegio un stock de instrumentos musicales bastante grande. Tengo alrededor de 200 instrumentos, pero no puedo acceder a ellos porque el confinamiento no me lo permite. Además, si tuviera acceso a ellos, no podría compartirlo con mis estudiantes porque es físicamente imposible. La tecnología no nos permite generar estas actividades dinámicas a través de la nube porque estamos con una conectividad muy mala, pésima, por no decirlo peor, en una Colombia precaria, difícil, llena de conflictos, de situaciones adversas que nos obligan a nosotros simplemente a tratar de salir en el día a día. Entonces, estas experiencias han sido bastante complejas, bastante difíciles de poder sobrellevar. Sin embargo, desde el punto de vista artístico, nuestra creatividad, nuestra motivación, nuestra sensibilidad hacia todo lo que es natural está vinculado con la vida, nos permite ser sensibles y creativos, poder brindarle la posibilidad a nuestros estudiantes de crear, así sea a través de un mensaje, decirles vamos a crear, como decía el profesor, un poema, una copla, intentar ponerle una música, vamos a inventar eso aunque no seamos músicos, o vamos a hacer una danza con una música que encuentren por ahí, música de Nariño, y la vamos a subir en un video. Es decir, generar una serie de dinámicas, son estrategias pedagógicas, para que estos días de difícil condición para todos, pues primero se vuelvan más llevaderos, porque la idea no es llevar contenidos a veces que no son tan contenidos, sino son vacíos, sino llevar a los estudiantes la posibilidad de una vivencia que sea una experiencia vivencial
que sea un poco más significativa para ellos. Les representa un esfuerzo mental, físico y espiritual, que ellos puedan vivenciar ese resultado, que puedan dimensionar el alcance que obtienen generando tal o cual práctica. Entonces, las actividades desde el punto de vista artístico, en el trabajo pedagógico, y teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dice la Ley General de Educación, ¿no? Que nos dice que es importante el estudio y la comprensión crítica y cultural de nuestra diversidad étnica, de la unidad que tenemos los colombianos. Debemos tener acceso al conocimiento y tener un pensamiento crítico, el fomento de la conciencia, de la soberanía. Entonces, mire que todos estos aspectos solamente se pueden lograr a través de estas competencias llamadas competencias blandas, ¿no? Que se generan en la actividad rítmica, en la actividad artística, ¿no? El manejo del ritmo, el manejo de la música, el manejo de la danza, el manejo de la plástica, el manejo de todos estos elementos sumados se constituyen en un conocimiento, en un saber que es trascendental en la cotidianidad. Y lo bueno es que todo lo tenemos en casa. El pensamiento, el sentimiento, el corazón, todo lo tenemos en casa. Nos hace falta, sí, obviamente, los materiales, y a esto apuntamos también los docentes de artística que, como lo decía el profesor Chalaput, vivimos en situaciones sumamente difíciles. Agradecemos a los directivos que se preocupan por dotar a sus instituciones de estos elementos necesarios para la práctica del arte, que nunca serán suficientes, pero que de alguna manera pues contribuyen a que nosotros, los docentes de artística, podamos realizar nuestro trabajo, hacer gestiones con entidades que están por fuera de la institucionalidad, que de alguna manera contribuyen también al crecimiento de lo que es la educación formal, ¿no? Por ejemplo, existen las academias de arte, los grupos de teatro, muchas veces hacen trabajos de intercambio que llegan a las instituciones y que hay que acogerlos con todo el corazón, con toda el alma, porque son ellos los que nos proveen visiones diferentes, críticas, nos sacan de ese mediatismo consumista que nos tiene azarados y que recibimos a diario noticias mentiras para poder tener a la persona alienada o engañada, que no le permiten pensar con libertad. Entonces, desde ese punto de vista, el arte, la práctica del arte se constituyen en una herramienta, un insumo sumamente importante para poder llevar a feliz término nuestros objetivos pedagógicos. Muchas gracias. Así es, compañero Hernán. Muchas gracias. Ya, mire que hablando de temas interesantes, de temas inherentes a nuestro trabajo cotidiano, el tiempo se va volando. Ya hemos, estos conversatorios están diseñados para 1 hora, pero por lo general nos estamos pasando de ese tiempo. Qué rico seguir comentando con ustedes, pero entonces hagamos ya una ronda de conclusiones para que quede en el colectivo, en el pensamiento de todo el magisterio colombiano, de los maestros, nuestro compromiso, nuestro rol, cómo hacemos, cómo formamos sociedad. Y entonces los invitaría a cada uno de los panelistas, a cada uno de los invitados, reiterándoles el agradecimiento, a que a manera de conclusión hagamos una ronda desde su perspectiva. ¿Cuál es, en síntesis? Yo creo que pido mucho si en una frase podemos emitir una conclusión. El arte da para hablar bastante y, por supuesto, para practicarlo, ¿no? Ahora que lo escuchaba, la música, o sea, el guitarrista no es solamente los dedos con la que la ejecuta, sino tiene que circular por todo su cuerpo, por todo su torrente sanguíneo para que la pueda ejecutar. O sea, la manera que percibe puede ser emitida, ¿no? Entonces, bueno, con una frase poder dar una ronda de conclusiones en la medida de lo posible.
cada uno de los participantes. Lo invito al compañero Diego para que iniciemos con él la ronda de conclusiones. Gracias, Alfredo. Sí, todos los compañeros panelistas han tocado, cada uno de ellos, unos temas que son fundamentales para comprender los maestros, pero una fundamental es la financiación. O sea, sin recursos, sin plata invertida en el arte, muy difícilmente lograremos ese avance y ese desarrollo de la sociedad, y el trabajo que cada uno de nuestros compañeros está haciendo es supremamente valioso para realmente llegar a esa formación integral, y hay que apoyar a nuestros artistas locales, nuestros artistas nacionales, porque precisamente esa es una muestra de desarrollo cultural. Entonces, sigamos apoyando a nuestros compañeros artistas, sigamos apoyando lo nuestro, y esta sería una conclusión. Como tú dices, Alfredo, nos quedará muchísimo tiempo para seguir debatiendo, pero pues por lo pronto hasta ahí sería mi conclusión, Alfredo. Sí, o sea, hacer lo que a uno le apasiona, no le importa el tiempo, ¿cierto? Pero entonces hay un orden, una planificación, y esto está marcado dentro de unos tiempos. Entonces tampoco queremos atosigar a los espectadores que muy amablemente esta tarde se han conectado. Gracias por sus aportes, gracias por sus mensajes, que no necesariamente compartirán las posiciones, ¿no? Pero siempre lo hacen su manifestación con respeto, como es característica de los maestros, y siempre acá lo resaltamos. Es hecho, ¿cierto? O sea, podemos pensar diferente, pero más sin embargo, hacer esa manifestación con con el respeto que los caracteriza, ¿no? Entonces, tenemos que ir cerrando, y entonces solicitamos eso, ¿no? Redondemos unas conclusiones, una participación cada uno, para que quede eso plasmado. Sabemos que aquí queda la grabación. Quien no pudo mirarla en este momento, en otro tiempo que disponga, está a su alcance. Eso propicia las redes, la tecnología, para que lo que aquí nos han compartido los artistas, los maestros, que son comprometidos con la formación de nuestras juventudes, de manera desprendida, lo han hecho en esta tarde. Entonces, iniciaría con la mujer, ¿no? La que rompe el machismo aquí con nosotros, lo decíamos al principio, ¿no? Entonces, compañera Adriana Benavides, concluyamos este conversatorio, que esperamos no sea el único. Tenemos que seguirnos encontrando aquí. Bueno, en primer lugar, agradecer por la oportunidad de compartir desde pues, la humilde experiencia que se tiene desde este campo. Tengo mucha afinidad con todas las cosas que han compartido nuestros compañeros, mis colegas. Una cosita que le quisiera complementar: cuando Diego habla de la financiación, yo quisiera hablar de la cualificación de maestros, sobre todo en la parte de la primaria, como decía. Pues muchos de los compañeros hablaron de esas necesidades que tienen los niños, de que se los guíe desde pequeños por un buen camino para el desarrollo de esos talentos. Entonces yo diría que es muy importante, ya que los maestros en primaria se dedican a dar todas las áreas prácticamente. Entonces, utilizar estas herramientas pedagógicas como son la música, las artes en general, para hacer la transversalización con las otras áreas. Entonces yo creo que la cualificación es supremamente importante. Otra cosa que yo creo que es una buena conclusión de esta charla es la cuestión de la identidad. Creo que nosotros como artistas debemos estar muy comprometidos. Yo tuve la oportunidad de dirigir durante 9 años la Orquesta de Instrumentos Andinos de la Red de Escuelas de Formación Musical, y tuve la oportunidad de ver cómo estos estudiantes desde pequeñitos hasta que se graduaron y hasta ahora que muchos siguieron la carrera de música,
cómo ellos ahora también viven de la música, cómo se inculcó en ellos ese amor por lo nuestro, por ser pastusos, por ser nariñenses, y cómo también a raíz de eso se consume la música local, se consume el producto local, y eso también ayuda a sacar adelante también hasta la economía. Si nosotros valoramos lo nuestro, hacemos ese aporte también a nuestra sociedad y a nuestra región. Muchísimas gracias. Muy bien, compañera Adriana. Profesor Wilber, hoy nos mostró hechos prácticos, ¿cierto? No solamente estamos pensando, ¿no? Claro que los hemos visto en escenarios a ustedes, artistas, cultores de la música, ¿no? Entonces, hoy nos mostró un hecho práctico. Su conclusión, por favor. Bueno, estos encuentros hacen que el colegaje, ¿no? Esté a flor de piel, ¿no? Los procesos educativos que maneja Adriana, que maneja el profe Hernán, a mí me parecen procesos muy significativos dentro de las educaciones artísticas. Al profesor Chalaput no he tenido la oportunidad de conocer el proceso artístico que lleva, pero ya en este momento estaré con la iniciativa de realizar una búsqueda personalizada de todos los procesos, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, el compartir, ¿no? El compartir las experiencias significativas artísticas, y creo que la conclusión en realidad de este es que nosotros tengamos ese enfoque cultural bien cimentado. Todos los profesores de educación artística aquí en la región, en el departamento de Nariño, estamos, creo que por el mismo camino. La resignificación de nuestro ser sureño, de nuestro ser nariñense, de que en los colegios haya esos bailes típicos, ese teatro típico de la región, las danzas típicas, la música tradicional nariñense, realce, ¿no? Realce ese quehacer educativo que como docentes de música tenemos. Otra conclusión que saco acerca de eso es que miren que todos los panelistas de esta charla tan interesante que hemos tenido, estamos creo que en la misma tonalidad, hablando de que la música es un estimulante para el ser. Es un estimulante totalmente apropiado para explayar diversas actitudes y aptitudes en los estudiantes que no tienen con otras áreas, ¿no? Entonces, en sí, la educación artística se convierte en un área integralizadora, en un área transversal, que realmente involucra conocimientos que otras áreas no tienen. Lo decía Ginás y también lo reforzaba el profe Hernán. Miren que cuando uno empieza a tocar un instrumento musical se le despiertan cosas que otras disciplinas no despiertan, ¿no? Y cuando uno empieza a pintar, por ejemplo, toda la creatividad del cerebro se pone afín para que de alguna u otra forma nuestro aprendizaje sea significativo e integralizador. Muchísimas gracias, Simana, muchísimas gracias, profe Alfredo, profe Diego, por la invitación, y un saludo muy especial a mi institución educativa municipal del Socorro, porque todos los docentes que están laborando ahí, somos un equipo en donde la educación artística ha prevalecido porque de alguna u otra forma en los espacios rurales, los profesores aquí de espacios rurales, los chicos, las artes, las tienen innatas. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con espacios urbanos y espacios rurales, y en la ruralidad, la artística, la música, es un talento innato que como docentes debemos ser esa guía para direccionar a nuestros chicos hacia un buen aprendizaje, y la música trae consigo solo cosas buenas. Subrayemos algo que usted menciona, que es el trabajo en equipo. En la medida que nuestros directivos
coordinadores, rectores, sepan que en la base cuentan con maestros con los cuales estamos llamados a hacer equipo porque tenemos los mismos objetivos. En esa medida, la institución crece, los procesos adelantados ahí con nuestros estudiantes serán los mejores, y esto que en este momento hay queja de los maestros en la base del acoso laboral no será un padecimiento. Entonces, eso nos remite aquí al compañero Chalaput como rector, como directivo. También nos habló de trabajo en equipo, fundamental eso, para que no haya los choques, los enfrentamientos, sino la armonía que la música, ustedes han hablado suficientemente de ello y aquí no ha habido disonancia, todos en la misma octava, ¿no? Así es. Compañero Chalaput. Gracias. Qué lástima que se nos va a terminar el tiempo. O Sí, bueno, si no hay problema. estas cositas. Pero yo quiero resaltar una conclusión importante. Es el trabajo que hacen los padres de familia. Mire que en las guías que mandan los profesores de artística y de todos los profes, porque es un trabajo en equipo, en Santa Bárbara, Santa Rosa, Alto Ingenio, San José, la Florida, se trabaja la paja toquilla. ¿Y quiénes son los maestros en las casas? Son los padres de familia. Ellos le están enseñando. Y quiero comentarles que cuando nos encontremos, los alumnos desde el preescolar al grado 11, hombres y mujeres, nos entregarán una muestra de la elaboración de la paja toquilla. Entonces, felicitaciones a ese trabajo en equipo de profesores, directivos y padres de familia. Pero la educación artística es un pilar fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. Estos momentos críticos de confinamiento, donde yo, por ejemplo, estoy encaletado, como en su tiempo estuvo Pablo Escobar Gaviria, pero él con una cantidad de dólares y joyas, yo lastimosamente con 20,000 pesitos, pero ahí vamos. Como dicen por ahí, se ha de tener. Entonces, en conjunto, la educación física y la artística en estos tiempos de pandemia se han fortalecido. Les hemos dado la importancia que de verdad deben ser en el Estado colombiano y en la educación colombiana. Lastimosamente, no es culpa de nosotros, los directivos. Algún compañero decía sobre las pruebas Saber 11, sobre las pruebas 9º, 7º, 5º y 3º, el piloso COPSER. Cierto, pero la verdad que habemos personas que no pensamos tanto en las pruebas Saber, pensamos en el ser. Qué rico que a través de la educación artística y de la educación física originemos un ser, pero un ser humano que sienta, que piense y que actúe en bien de la comunidad, en bien de la naturaleza y en sí que tenga muchos valores. Vamos a rescatar al ser humano con la artística y la educación física. De verdad quiero felicitar a todos los profesores de educación artística y a aquellos profesores de educación física que se han metido también en la artística porque dominan danzas. Y a Simana, decirle que uno de los puntos que debe ir en las negociaciones con el gobierno departamental y municipales aquí de Ipiales, de Tumaco y de Pasto, decirles que a las instituciones educativas deben nombrarles el profesor de artística desde el grado 6 al grado 11, un profesor donde las instituciones sean pequeñas y 2 profesores donde las instituciones sean grandes, y en primaria donde el niño llega con mucha creatividad, pero como no hay quien lo guíe, o si lo guía mal, entonces le castra sus ideas, su creatividad. Qué rico que esa imaginación que tiene el niño sea guiada por un buen profesional de la educación artística. Amigos panelistas, muchas gracias por estar, por conocerlos, y Alfredo y Diego, gracias por invitarme.
muchas gracias. Me he sentido muy contento y seguiremos en la lucha. Que mis Dios los bendiga, que de esta saldremos juntos. De esta saldremos juntos. Mucha salud mental. Para abajo nada, ni para atrás, ni para coger impulso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto que el Sindicato del Magisterio de Nariño se encarga de abrir estos espacios conversacionales con el fin de dar orientación, propiciar los encuentros en donde dialogamos, en donde reflexionamos. Y esto tiene que conducir a aterrizar en acciones prácticas en nuestro quehacer cotidiano. Maestro Hernán Coral, bueno, usted es de muchos pergaminos también, ¿no? En el arte musical. Sí, muchas gracias. A ver, una forma de concluir este conversatorio tan enriquecedor, realmente me he sentido muy contento escuchando a los compañeros que hoy han fungido de panelistas. De verdad que la sapiencia alrededor del arte es algo maravilloso, es algo que inspira, algo que motiva, es algo que nos invita a seguir adelante con optimismo, con la frente en alto, y seguros de que nadie nos podrá engañar, porque a través del arte es como se puede fomentar mucho más la conciencia, ¿no? La inteligencia, donde prima el ser humano, factor de desarrollo dentro de la humanidad misma. La educación artística debe generar reflexiones contextualizadas en torno a la formación integral de nuestros queridos estudiantes. Esto con el fin, pues, de alcanzar una identidad, ¿no? Ya lo hemos dicho, cultural, una identidad familiar, social, regional, una identidad nacional, con el ánimo de poder continuar adelante, como decía yo, con una mentalidad crítica, ¿no? Crítica constructiva, a ver si derrotamos algún día esos prototipos a los que nos tienen mal enseñados, o nos imponen más bien, y nosotros aunando esfuerzos, porque somos muchos, y somos mucho más, por cierto, podemos derrotar esa sin razón, ese presente que nos tiene agobiados. A través del arte lo podemos lograr. Estamos saliendo de que las muestras más representativas en las redes son artísticas. Lo que más llama la atención es el arte, esas iniciativas desde nuestros artistas, colegas de todas las regiones del país, a través de las redes sociales nos comparten y nos conmueven, nos emocionan. Entonces, esa es la herramienta que tenemos, el espíritu y el corazón puesto para que en adelante le sigamos brindando al mundo la posibilidad de crecer como seres humanos. No me resta sino agradecerles a ustedes, Alfredo, a todos, Simana, por la invitación a este encuentro virtual, y por supuesto, ojalá nos volvamos a encontrar. Un abrazo de corazón, ojalá podamos salir pronto de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted también, ¿no? Mire que usted mencionó algo que quiero resaltar. A través de las artes, a través de la música, esas expresiones no hay engaño, para nada. ¿Cómo un artista puede engañar cuando ejecuta un instrumento, cuando pinta un cuadro? No puede engañar, es lo que percibe, lo que capta y lo plasma, lo pone de manifiesto a través de su expresión. Entonces, un artista no engaña. Y qué grandioso ese mensaje, que es lo que debe calar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por los aportes. El compañero Diego, gracias también por ese aporte, ese acompañamiento que me hace que valga la redundancia. Mi compañero me acompaña. Redundemos, suena cariñoso y es reconocimiento para que estos conversatorios salgan de la mejor manera. Compañero, entonces, para que se despida. Por supuesto, agradeciendo a cada uno de nuestros panelistas. Yo sé que profes, artistas, tenemos
muchísimos que quieren aportarnos, que nos están comentando, y este es un abrebocas más de todo el trabajo que se viene precisamente con ustedes, compañeros de la base y de diferentes áreas, hoy con artística, ayer con educadores físicos, y así continuaremos, ¿verdad, Alfredo? Yo les quiero Claro, agradecer. por supuesto que sí, por supuesto que sí. La música, un paliativo hermoso, delicioso en tiempos de pandemia, ¿cierto? Claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias y los invitamos a que compartan eso entre sus redes sociales, que esta voz, estos comentarios se difundan y por supuesto seguir fortaleciendo esa autonomía escolar y esa libertad de cátedra y que sigamos aplicándola en cada institución en la que nosotros nos disponemos a trabajar. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Finalmente quisiera decir que, mire, en tiempos de pandemia hicimos hoy un viernes cultural. Delicioso. Gracias sus aportes. Que estén muy bien. Gracias a los maestros, padres de familia, estudiantes que se conectaron en la tarde y la noche de hoy. Hasta una próxima. Gracias, Hernán. Gracias. Presente. Gracias. Ya nos vemos.